Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga, yo soy Anet y hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título Muerte de Juan el Bautista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Esto lo podemos encontrar en San Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Siempre nosotros hablamos de cómo queremos ser más como nuestro Señor Jesús, de cómo queremos ser más como los profetas y los discípulos y los siervos que la palabra de Dios nos habla, pero a veces se nos olvida que tuvieron que sufrir mucho, que tuvieron que pasar por muertes dolorosas, por muertes que hoy en día nosotros o muchos de nosotros tal vez no tendríamos la valentía de poder ir y sufrir y morir de estas maneras. A Juan el Bautista le costó su cabeza hablar la verdad. Le costó su cabeza ser un siervo de Dios, ser alguien que era valiente, ser alguien que practicaba su fe. Le costó su cabeza porque vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que él exhortaba y le decía al rey Herodes que lo que él estaba haciendo estaba mal, porque el rey Herodes había tomado a la mujer de su hermano, la había tomado como mujer, y vemos que eso estaba mal delante de los ojos de Dios, pero el rey no caminaba conforme a la palabra de Dios. Mas Juan el Bautista era un buen atalaya que le hablaba y le decía lo que estaba mal, pero le ofrecía una solución y le demostraba de que él podía venir delante de Dios y poder arrepentirse. Le decía lo que estaba haciendo estaba mal, lo que él estaba haciendo estaba mal, pero le decía que aún tenía, verdad, oportunidad de poder él venir delante de Jesús. Mas al rey Herodes esto no le parecía, porque vemos cómo aún en la palabra de Dios nos dice que prefirieron las tinieblas que la luz. Y vemos cómo hoy en día en el mundo también las personas han preferido ir conforme a las tinieblas, lo que está mal, que venir delante de Dios, buscar de Él, ir conforme a lo que vemos que está bueno para nosotros, para nuestro espíritu, para nuestra vida, bueno delante de Dios.
Y nosotros como remanente, como el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, es necesario ser como Juan el Bautista y predicar la palabra de Dios, aun cuando el mundo no quiere escuchar, aun cuando veamos que el mundo no le parece. Personas como Juan el Bautista tuvieron que sufrir rechazos, tuvieron que sufrir persecuciones, muertes muy dolorosas, tuvieron que ser perseguidos. Aquí Juan el Bautista pues tuvo que estar en la cárcel. Y hoy en día vemos que a nosotros a veces tal vez preferimos no hablar la palabra de Dios y quedar bien con las personas que exhortarles aunque ellos se sientan mal o aunque a ellos no les parezca. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros vivamos verdaderamente la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, no solamente cuando nadie nos ve, sino delante de las personas que sabemos que están haciendo cosas malas, especialmente delante de esas almas perdidas, mostrar la palabra de Dios y predicarla con denuedo y compasión, así como lo hacía Juan el Bautista. En cada una de las pruebas que cada uno de estos siervos vivían, vemos que era más grande su fe que su temor. Tal vez tenían temor, tal vez tenían miedo, pero porque ellos confiaban y sabían que en Dios y en Jesús encontraban sus fuerzas, permanecían. Y aunque sí tuvieron que sufrir mucho, vemos que al morir lo hicieron no por hacer cosas malas, no murieron por ser personas que iban en contra de la ley o que hacían cosas que no le agradaran a Dios, sino murieron por ser siervos de Dios, murieron por hablar la verdad y hablarla con amor y con autoridad. Dice su palabra en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Es necesario, queridos hermanos, sufrir. Es necesario nosotros tener que pasar por batallas y por guerras espirituales, porque somos hijos de Dios, y ser hijos de Dios no significa que siempre vamos a estar pasando por tiempos de victoria, sino significa que vamos a tener que sufrir, significa que vamos a veces tener que ser rechazados por el mundo. Más debemos nosotros buscar más de Dios en lugar de tratar de buscar esa aprobación del mundo, quedar bien con las personas. Nosotros no debemos buscar dañar los sentimientos de otras personas, sino queremos nosotros hablar la palabra de Dios, aunque así como Juan el Bautista nos cueste nuestra cabeza. Y es más fácil decirlo que hablarlo, que verdad, digo, es más fácil hablarlo que verdaderamente vivirlo. Hay hermanos en Cristo en otras partes del mundo que están sufriendo persecuciones por compartir y por mostrar su fe en público. Hay muchos pastores que los están matando, los están encarcelando y los están persiguiendo por hablar la palabra de Dios, porque el mundo ha preferido quedarse en tinieblas, quedarse en el mundo, quedarse siendo en contra de la palabra de Dios, que arrepentirse. Aun cuando el mundo venga en contra de nosotros, debemos aprender a hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Debemos nosotros siempre buscar ser buenos atalayas y traer las almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro deber, a eso somos llamados. Hoy lo que el mundo le llama bueno no es bueno delante de Dios. Aquí el rey Herodes, lo que él estaba haciendo estaba mal, pero Juan el Bautista, ahí lo había puesto Dios como una oportunidad para que el rey Herodes se pudiera arrepentir, mas no lo hizo. Nosotros conocemos a personas que no han conocido a Dios, o que tal vez han escuchado de Él, pero sienten que no es el tiempo para recibirlo en su corazón. Es necesario que siempre nosotros estemos, como dice la palabra de Dios, estorbándoles, predicándoles la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, siempre mostrándoles de que hay un Dios que los está esperando, de que hoy tienen oportunidad, siendo esos buenos atalayas, exhortar siempre con amor, pero con autoridad a nuestros hermanos en Cristo cuando vemos que ellos están haciendo algo mal, porque es necesario que cuando nosotros hagamos algo mal, que alguien esté ahí diciéndonos, la palabra de Dios no dice así, la palabra de Dios dice que debes hacerlo de esta manera. Siempre necesitamos que alguien nos diga, mira, esto que estás haciendo
no es conforme a lo que Dios nos dice, o que alguien ore por nosotros, o que nos dé palabra de ánimo. Siempre necesitamos nosotros a alguien, queridos hermanos. Nosotros no lo sabemos todo, no somos, nadie es perfecto. Es necesario que tratemos de buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario nosotros tratar de ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Pero mientras nosotros estamos trabajando y estamos tratando de llegar a esa meta, es necesario que necesitemos que alguien nos diga cuando estamos mal, y nosotros también exhortar a nuestros hermanos en Cristo y a las almas perdidas cuando sabemos que algo que ellos están haciendo está mal. Así como Juan el Bautista lo hizo con el rey Herodes. Dice su palabra en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que el mundo le llama bueno, vemos como dijimos, no es bueno delante de los ojos de Dios. Como dice su palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Así que no caminemos conforme a las multitudes, conforme a las corrientes, conforme a lo que vemos que el mundo dice, esto está bien o esto es lo que está de moda, sino vivamos y caminemos con Cristo. Vivamos caminando conforme a la palabra de Dios, viviendo lo que nosotros hablamos, no siendo oidores olvidadizos, no solamente repitiendo lo mismo, no solamente recitando la palabra, sino poniéndola por obra. La palabra de Dios nos da más ejemplos, así como la vida del apóstol Pablo, que también tuvo que sufrir, que también tuvo que vivir por tantas cosas, que tuvo que pasar por esos padecimientos y sufrir diversas pruebas, pero su vida es un ejemplo y nos muestra de que cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, Él siempre está ahí para con nosotros. Él es un Dios que permanece fiel. El apóstol Pablo, vemos que en sus cartas habla de cómo había personas que a veces estaban con Él, pero después se apartaron y después lo traicionaron, y así muchos de los reyes, así como el rey David, muchas personas también lo traicionaron, los que él pensaba que siempre iban a estar allí para él, más la persona que siempre permanecía fiel, que siempre estaba ahí cuando ellos clamaban, era Jehová, nuestro Dios, que sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que lo tenemos nosotros también hoy. Así que no cabe duda de que cuando nosotros clamamos y venimos delante de nuestro Señor, Él nos llena de fuerzas, Él nos llena de paz, Él es nuestro refugio, Él nos responde y hace milagros en nuestras vidas. Dice su palabra en San Juan capítulo 16, versículo 17, capítulo 17, versículos 16 y 17. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que seamos ejemplo para los demás, así como Juan el Bautista fue de ejemplo en los tiempos de antes, y también es ejemplo para nosotros en estos tiempos. Es un ejemplo en la fe, de cómo su fe pudo permanecer aun cuando veía que le iba a costar su vida, que fue valiente y aún así hablaba la palabra de Dios con denuedo, que fue un siervo de que no le importó lo que dijeran de él, que no le importó lo que le hicieran, que no le importó los rechazos ni que las personas le juzgaran, sino a él le importó predicar la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros también hagamos lo mismo. Así que hoy que hay tiempo, hoy que tienes la oportunidad, te animo a que te arrepientas, que le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo, porque cosas se acercan y la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y no hay mucho tiempo que perder. No tenemos mucho tiempo en este mundo, pero el tiempo que tenemos lo debemos usar para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para hablar la palabra de Dios, para atraer almas a los pies de Cristo, no atraerlas, sino traerlas conforme a la palabra, que la palabra de Dios pueda hacer ese cambio en sus vidas, que pueda hacer su obra, que la semilla pueda caer en ellos, no nosotros traer de atraerlas, como vemos que muchas congregaciones lo hacen. Muchas congregaciones tienen las luces apagadas, toda esta oscuridad, con mucho humo, con muchas luces, que lo podemos encontrar en eventos sociales en otras partes, y dan, en lugar de prédicas, dan leen un versículo y de ahí dan una palabra que motive a las personas.
y las almas perdidas no están teniendo un cambio, no están siendo transformadas y se quedan ahí en esas congregaciones, no porque estén escuchando la palabra de Dios, sino porque está trayéndole a su carne, y porque lo mismo que encuentran ahí lo pueden encontrar en otros lugares y no ven ellos una diferencia y se quedan ahí porque es lo que la carne y lo que su oído quiere escuchar. La palabra de Dios, queridos hermanos, dice su palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta llegar al alma. Es palabra que es dura a veces para escuchar y tenemos que pasar por pruebas que a veces son difíciles de poder levantarnos, pero es parte de la vida de un cristiano y debemos de nosotros aprender a vivir pasando por cada una de esas pruebas, pero siempre recordando que tenemos un Dios más grande. Así que hoy yo te animo a que alces tu voz porque Dios te escucha. De rodillas Él te puede levantar, dice su palabra, cuando soy débil entonces soy fuerte. Vuelve si te has alejado y te animo a que vengas a sus pies si aún no lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida. No hay otro que pueda hacer ese cambio, no hay alguien más, ni otra terapia, ni otro psicólogo, ni otro medicamento, ni otro doctor que te pueda dar esa misma paz, que te pueda dar ese mismo descanso. Ven delante de Él porque Él te está esperando. Dice su palabra en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Su venida está cerca y hoy que tienes la oportunidad, te animo a que no la dejes ir. Hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón y yo te animo a que tú la puedas abrir para que Él pueda entrar y tomar tus cargas y romper cada una de esas cadenas y que puedas ser salvo y puedas ser libre en el nombre de Jesús. Hoy, como Juan el Bautista, como buena atalaya, hoy yo vengo delante de ti y te animo a que tú puedas entregarle tu vida a nuestro Señor Jesús, porque Él puede transformarte y Él te puede cambiar. Y todo lo que sientes que nadie te entiende, cada una de esas pruebas que has tratado de buscar ayuda pero no la encuentras, en Él encuentras todo lo que necesitas y aún más. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Aún cuando tengamos que sufrir en este mundo y ser rechazados y ser aborrecidos por el mundo, como dice la palabra de Dios, el mundo se aborrecerá. Recordemos que tenemos un Dios mayor, que es más grande, que está buscando nuestro corazón, que le adoremos, que seamos sus verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque tenemos un Dios que nunca falla y que nos ha llamado y nos ha puesto en este mundo con un propósito. Aun cuando tengamos que sufrir, búscale y predica su palabra, la palabra de verdad que Él nos ha dado. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Anet, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y recuerden que si tienen una petición, un agradecimiento, les animo a ponerlos en los comentarios para poder orar unos por otros y siempre teniendo un corazón agradecido porque sabemos que nuestro Dios ha respondido, ha hecho milagros y sabiendo que la oración del justo obrando eficazmente, como dice su palabra, puede mucho. Así que bueno amigos, esto fue todo por hoy. Sigamos adelante con ánimo, confiando en el Señor y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Dios les bendiga.